Lord Hackers Entertainment. Primero, sí se merecía la cárcel. Pero yo también estaba protegiéndome. Yo dije, bueno, si a este, aparte de que le sacan el dinero, cae preso, la que está en peligro soy yo. Primero, porque si se le saca un dinero a él, a nombre mío, que no es para mí, son para ellos, yo no puedo denunciarlo a ellos porque me utilizaron para eso. Porque ellos tienen poder. ¿Qué hago yo demandando a un fiscal? Nada. Te entiendo. ¿Cómo me voy yo en contra de esos abogados que conocen todas las redes de abogados? ¿Qué abogado se va a meter a defender mi caso? Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Escuchen bien. Suscríbanse y activen las notificaciones para que siempre estén ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido. En esta ocasión me acompaña una joven que tiene una historia muy interesante. Ella, como muchas otras mujeres, ha sido víctima de y nos va a compartir su interesantísima historia porque además está vinculada a un personaje que mucha gente conoce. Ella es una joven emprendedora también, me va a contar qué hace para ganarse la vida. Así que acomódense, búsquense un poquito de café, yo tengo el mío aquí para que conozcamos la historia de Scarlett Almanzar. ¿Cómo estás? Hola, Lord Hackers. ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Tú eres cafetera como yo, Scarlett, mi amor, así que tú y yo estamos en nuestras aguas. Oye, te agradezco café por el café porque está riquísimo. Qué bueno, vamos a tomar un poquito porque me encanta. La gente que me sigue sabe que yo soy cafetero y además yo tomo un café muy bueno, déjame decirte, un café orgánico, ¿eh? Así que todo el que toma café como yo sabe lo bueno que es tomarse su cafecito, sobre todo en las tardes. Que se une al clan de los cafeteros. De los cafeteros. Una buena conversación siempre tiene que estar vinculada al café. Claro, por supuesto. Digo eso. Cuéntame un poquito de ti. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Santo Domingo Oeste, en Buenos Aires de Herrera. Ok, tú eres de Herrera. Sí, nací ahí. ¿Y criada en Herrera? No, me crié en Herrera. ¿Dónde te criaste? A los 9 meses, mi mamá me dejó en casa de su hermana en San Juan. Y con ella compartí hasta los 10 años. Luego, a los 16, me mudé con mi abuela. ¿Tu abuela dónde vivía? En San Juan también, en Sabaneta. O sea, que tú te fuiste a los 9 meses, te llevaron. No te fuiste, sí, te llevaron me para llevaron. San Juan. Sí. Y te quedaste en San Juan hasta los 16 años, básicamente. Sí. Y luego de ahí vienes para la capital. Vengo a la capital, exactamente. Muy bien. Te criaste en San Juan. Háblame un poquito de San Juan de la Maguana. Bueno, mira, San Juan es obviamente que mi campo favorito. Mi papá es de origen cibaeño, de San Francisco de Macorís, pero no he tenido la oportunidad de disfrutar de ese sitio. Me crié en Sabaneta. Diría yo que en Sabaneta, porque en San Juan vivía, pero paraba prácticamente casi todo el tiempo en Sabaneta, que viene siendo un campo de San Juan donde está la presa. Ese lugar hermoso, hace frío, como si fuera Constanza, hace mucho frío. Y ahí fue donde hice mi mayor parte de amistades, mayoría de familia, tíos, primos. Y no sé, yo digo que soy campesina porque toda mi crianza viene siendo del campo. Mis creencias también. Y bueno, nada. Campesina y del sur. Campesina y del sur. Aparte de que también soy mitad cibaeña, pero me considero más sureña. Claro, porque te criaste ahí prácticamente toda tu vida. Entonces, a los 16, ¿sales de San Juan? Sí, salgo de San Juan y vengo a vivir a Santo Domingo con 2 de mis hermanos. Mi madre vivía fuera del país. Bueno, aún sigue viviendo fuera del país. Entonces, ya a los 20 años me mudo con mi madre y con mis 2 hermanas pequeñas. Y nada, me he quedado hasta ahí. Se casaron y yo sigo ahí viviendo en la casa de mi mamá y ella vive fuera. Casa, sí, mi mamá vive fuera y mis 2 hermanas ya se casaron. Muy bien. Yo decía en la introducción que eres una emprendedora. Cuéntale a la gente a qué te dedicas. Bueno, mira, yo en el 2015 me gradué de locutora. Estudié cosmetría. Soy licenciada en comunicación social. También... O sea, estudiaste comunicación en la universidad. Sí, en la UIM. Soy licenciada en comunicación social. Aparte de, soy modelo y actriz. Me desenvuelvo en esas áreas, pero también creé una agencia virtual para dar ese mismo tipo de servicios
sea, sirve como, no diría dándole empleo fijo a las personas, pero sí dándole su picadita. Mira, tú para modelo de un video, para Ya. un cortometraje, un comercial, una película. Ya. Me manejo con esa área. O sea que si yo soy maestro de ceremonias, por ejemplo, y te contacto, tú me dices, mira, si consigo algo para ti, pues te llamo. Claro, Tú me por llamas, supuesto. Sí. Yo me gano algo de dinero, tú te ganas algo de dinero por eso Sí, también, como una tengo- comisión. Exacto. Tengo muchas personas debajo que hacen diferentes cosas. Hora loca, modelo, bailarina, actores, actrices, diferentes. Muy Entonces, bien. yo trabajo buscando el empleo a ese tipo de personas. Por esa razón, me gano una comisión y a veces me toca a mí trabajar directamente en mi área. Muy bien. O sea que has hecho trabajo de comunicación o de modelaje De o de todo, actuación. de todo, de todo. Tanto, mira, modelo, comunicadora, animadora, host, bailarina, actriz, detrás de cámara, dirigiendo videos musicales, dirigiendo Ajá. videos. Sí. Cuéntame un poquito, a ver, algo que hayas hecho que la gente haya visto. Para que la Ay, gente madre mía. Claro, vamos a ver. Algo que yo haya hecho. Ay, madre. Bueno, realmente he hecho muchos videos musicales. Ok. La mayoría de personas que me conocen en las redes sociales porque me ven en videos musicales. Videos musicales diferentes de, artistas. por ejemplo. Bueno, video musical con el Alfa, Ok. con el Mayor. Diferentes artistas. Todos Muy esos, bien. los artistas urbanos mayormente. Pero también he hecho con artistas bachateros. Y nada, ese es el área que más me destaca. Muy bien. O sea que básicamente tú eres una artista en todo el sentido de la Una palabra. actriz, yo diría. Actriz, pero bailas también. Sí, claro, pero eso todo es actuado en el video. Yo me adapto al personaje, a lo que me dan. Pero no solo eso, también he trabajado detrás de cámara. Muy bien. Esa parte me gusta más. Detrás de cámara he tenido poca oportunidad con eso, pero hay productores que sí me han dado esa oportunidad porque ven ese talento y como ese don de mando de poder decirle a alguien, mira, ven, te toca hacer esto. De dirigir. De dirigir. Dirigir. Exacto. Y como obviamente manejo un grupo de modelos y de actores diversos, pues yo siempre tengo que tener como que el mando y enseñarle, Ujú. mira, esto es así. Entiendo. Sí, Muy bien. Qué interesante. sí, pero no es fácil. No es fácil. Hay que coger lucha con la Pero te gente. gusta. Eso es lo Claro que importante. me gusta porque es un área entretenida. Se Ujú. disfruta, se conoce. He conocido el país entero en eso. Qué Para bien. aquí, para allá, trabajando. Y además me imagino que le has dado oportunidades a mucha gente también. A mucha gente. A mí me conoce mucha gente por eso. O sea, yo... Si lo que no puedo yo hacer, lo busco otra persona que lo haga. O sea, todo el tiempo no va a ser para mí. Si yo no puedo, va a ir otra. Muy bien. Y eso siempre me ha gustado. Ayudar a otros. Bien. Scarlett, decía yo en la introducción que tú lamentablemente pasaste por un episodio de violencia. Entonces, cuéntale a la gente básicamente qué fue lo que sucedió en tu caso. Mira, yo te voy a ser muy sincera. Primera vez en toda mi vida que yo paso por una situación así con una pareja. Nunca me imaginaba que podía pasar algo como eso. Empezó en el 2019. Me relacioné con una persona del ámbito de trabajo, con un artista. Al principio él me acortejaba, pero yo no estaba interesada en él. Y como que dije, bueno, quizás no sea tan mal. Y decidí como intentarlo. Pero realmente yo creo que eso fue el peor error que yo pude tener. Los 4 primeros meses, muy bien, bien. Al 5º mes, yo recuerdo que fue el primer episodio que yo vi. Yo sí sabía que era un poquito celoso. Pero como trabajaba en mi área, las cosas que yo hacía, por ejemplo, como sesiones de fotos sexy, que si tenía que grabar un video fuera de Santo Domingo, él lo veía normal, porque también pertenece al área. Pero vi un primer episodio que yo dije, espérate, esto no está bien. Nosotros estábamos en una repostería. Voy a omitir el nombre. Y había un especial de donas. Me bajé del vehículo de él y él también se bajó. No cargábamos teléfono ninguno. Cuando entramos, un chico que estaba ahí acompañado de 2 amigos me pasó su teléfono y me dijo, mira el especial que tienen. Obviamente, el especial que había lo podíamos ver en pantalla. Ujú. Pero él, por, no sé, ser simpático o ser cortés, me dijo, mira el especial que tienen. Me lo pasó el teléfono, estando yo al lado de él, de mi pareja, en ese momento. Y lo vi. Y dije, oh, mi amor, mira que
Y se lo pasé a él. Él lo vio. Y digo, oh, sí, vamos a pedir eso. Y me pasó el teléfono. Cuando me pasé el teléfono, yo le paso el teléfono al chico. Yo estaba en el medio. Y él se queda pensando y dice, Scarlett, una pregunta. ¿Y ese teléfono? Y yo le dije, de él que me lo pasó. Oh, de él que te lo pasó. Mira, Lord, yo no sé qué tan rápido sucedió eso. Pero en un momento ya yo estaba sentada en la mesa y él tenía al muchacho agarrado por el cuello. Wow. Y yo decía, suéltalo, suéltalo. Y las chicas que atienden, ellas no sabían qué hacer. Y allá adentro no había seguridad, el seguridad estaba afuera y no escuchaba nada tampoco. Y yo, suéltalo, pero era un muchacho joven. Y más bajito que él, porque él es una persona alta. Y yo le decía, suéltalo. Óyeme, yo pensé que él le iba a entrar a golpe, el muchacho. Y lo agarró por el cuello y le decía, entonces, tú, faltando el respeto, yo sé que tú pasaste el teléfono para que ella anotara el número. Ahí fue donde él entendió que el muchacho ágilmente me pasó el teléfono para que yo anotara el número. Yo no quise lo que se estaba comprando. Yo me senté y dije, no quiero nada. Y él soltó al muchacho, el muchacho salió corriendo. Y yo dije, no quiero nada. Y él, normal. Cuando nos montamos en el vehículo, empezó a discutirme que tú no tienes que estar agarrando teléfono. Y yo, pero que él lo hizo de una manera cortés. No lo hizo con mala intención porque incluso lo hizo delante de ti. Yo te pasé su teléfono. Pero él no lo vio de esa manera. Ese fue el primer episodio. Primer episodio de agresión con un tercero. Sí. Que evidentemente te sorprendió mucho. Y me sorprendió porque yo le decía, tú eres loco. Y si ese muchacho le da por coger esa grabación y demandarte, a ti te conocen. Yo le decía, a ti te conocen, tú no te cuidas. Yo se lo decía y las cámaras grabaron todo. Las chicas no sabían qué hacer. Y el muchacho nervioso. Mira, eso para mí fue terrible porque yo no podía hacer nada. Nada podía hacer. Pero continuaste con la relación. Porque me sentía nerviosa. Sí, porque no entendía. Luego me hizo como la pantalla. Como que, no, porque tú eres muy ingenua. Ese tipo de cosas te la van a estar haciendo porque yo sé, porque tú no sabes la malicia del hombre. Que eso te lo hizo a propósito para que tú le anotaras el número. Lo que pasa es que tú, con tu ingenuidad, pensaste que era por otra cosa. Y yo como que, está bien. Ok. Me hice la loca, realmente. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez que yo lo vi actuando de manera agresiva. Repíteme, no directamente conmigo. Claro, repíteme cuánto tiempo tenías de conocerlo ya en ese momento. 4 meses. 4 meses. O sea, comenzando. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó después? Cuando yo no estaba como animada con él, como que me sentía como que ya, yo no voy para parte con él. Él entonces se ponía complaciente. ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué quieres? ¿Te hace falta un perfume? ¿Quieres ir a un restaurante? Dime, ¿qué quieres? Y se ponía así, como dosis. Y yo le hablaba, mira, pero ¿qué es esto? Que no me gustó. Ah, sí, que lo vamos a cambiar. O sea, él se bajaba totalmente. ¿Pero tú te refieres a lo que pasó con el muchacho o a algo más? A lo que pasó con el muchacho. O sea, todavía la molestia era por lo que pasó con el muchacho. Muy claro. bien. Para mí eso fue una humillación terrible. Y yo no podía hacer nada. Yo me sentí como que eso pasó por mi culpa. Claro, sí, entiendo. Y bueno, nada. Seguimos. Yo entendí la parte de él así como que, bueno, es celoso que está. Quizás yo no debí de hacerlo. Él lo vio como una falta de respeto. Yo justificando, mejor dicho. Eso pasó a los 4 meses. Ya a los 5 meses sí tuvimos un conflicto fuerte. Pero, ay Dios mío, déjame darme un trago porque está fuerte. Un conflicto fuerte un mes después. Sí, realmente. Bueno, yo te lo voy a resumir. Ese día nosotros estábamos en una cabina de grabación donde unas amistades de él, de Santo Domingo Este, compartiendo normal. Saliendo de ahí, fuimos a cenar, todo bien, hablábamos. Todo
tranquilo. O sea, no se veía indicio de que iba a pasar algo. Saliendo de ahí fuimos a un lugar y yo hice un comentario que quizás le hirió el ego. Y yo creo que ese comentario fue lo que detonó. Yo no quisiera decir el comentario, pero lo voy a decir de una manera más linda. Yo le dije a él que había tenido otras parejas con menor posición económica que él y que a mejores lugares me había llevado. Y eso le hirió el ego. ¿Pero por qué le dijiste eso? Porque no me gustó el lugar donde me llevó. No me gustó. Él se sentía cómodo ahí. Yo no. Y yo decía, pero ¿por qué? No me gusta. Este lugar no me gusta. Yo lo dije como un pensamiento en voz alta. Yo dije, ay, Dios mío. Es verdad que yo he tenido pareja con menos condición económica que tú y a mejores sitios me han traído. Eso fue para él terrible. Se enojó y dijo, pues entonces yo me voy. Al montarse en su vehículo, cerró la puerta. Y yo dije, ¿me vas de aquí? Yo no monto cuero en mi guagua. Cuando él dijo esa palabra, santo Dios, mira, yo no lo pensé 2 veces. Yo le rompí el cristal de la guagua con las manos. ¿Con las manos? Sí. O sea, tú le diste con tus manos. Yo le di trompones a esa guagua con las manos. Wow. Allá dentro de la guagua. Pero te cortaste, ¿no? Me corté la mano completamente. Yo terminé con los dedos cortados y aquí que no me corté de milagro. Pues yo me corté las manos. Yo tenía vidrio y todo. Y él arrancó en su jipeta. Y se fue dejándome ahí con la mano. En ese momento, la seguridad del lugar llegó. Yo estaba nerviosa. Me dijeron, ¿tú quieres agua? Y yo dije, ¿agua? ¿Y para qué yo quiero agua? Yo pedí un taxi y yo me voy. Ellos me dijeron, no, es para la mano. Cuando yo me vi la mano, yo dije, ay, mi madre. ¿Y qué fue? Yo tenía la mano llena de... Me chorreaba. Yo me tiré fotos y se la mandé a él por WhatsApp. Mira lo que tengo por tu culpa. Porque él no me hizo nada en ese momento. Él simplemente se fue. Por tu culpa. Pedí mi taxi. Me monté en mi taxi. A él ver esa imagen. Lo que hizo fue que se devolvió al lugar. Yo abordé mi taxi. Cuando él llegó al lugar, le dijeron, ella se fue en un taxi. Pero inmediatamente yo montándome en el taxi, ahí venía él llegando. Él me cayó atrás hasta mi casa. Ya llegué a mi casa, él esperó que yo me bajara, que entrara, que el taxi que me llevara se fuera. Y me llamó. Mira, ven, sal. Vamos a hablar. Y yo es que no tengo nada que hablar. No, que mira, que cómo llegamos hasta aquí. Ven, que yo no te voy a decir nada, yo no te voy a hacer nada. Porque mira ese cristal cómo está. Mira tú, ven. Como que me persuadió. Y yo estaba muy nerviosa. Y yo salí. Y le dije, no, hablemos de aquí. Yo dentro de mi casa y él afuera. Ven, para que tú veas algo, ven. Cuando yo salgo, me dice, mira ese cristal, como él no se bajó de la jipeta. Mira ese cristal como está. ¿Tú crees que eso era justo? Normal, yo le pedí disculpas por eso. Mira, pero tú también hiciste esto mal. Y me dijo, súbete, ven. Que me subiera en la jipeta. Y yo le dije, no, porque no me puedo montar ahí. Ese asiento está lleno de vidrio. Y me dijo, pues busca con qué limpiarlo. Ingenuo al fin. Entré. Me cambié de ropa. ¿Y tus cortadas?
No, ya eso ya yo me lo había curado allá en la casa. Inmediatamente llegué. Me cambié de ropa, salí, busqué con qué limpiar el asiento. Y me dijo, siéntate ahí, vamos a hablar. Y yo me senté. Y luego me dijo, hermano, ¿sabe qué? Busca tu cartera, a ver, vamos a dar una vuelta. Me dijo. Yo dije, bueno, el hombre está calmado, parece que este cristal no es nada. Si no lo paga él, lo pago yo, porque, ajá. Eso fue lo que yo entendí. Para mí, el dinero de pagar el cristal no iba a ser problema. Y yo dije, bueno, él sí quiere hablar. Mira, yo entré, me cambié de ropa, busqué mi cartera, y cuando yo me monté en esa guagua, lo primero que hizo ese hombre fue ponerle seguro. Ahora tú vas a ver. ¿Te dijo? Ay, Dios mío. Es que yo no sé ni cómo explicarte. Cuando ese hombre le puso seguro, me llevó a una cabaña. Y ahí me quitó la ropa. Y me dijo, tú vas a ver lo que un hombre. Y mientras yo iba subiendo la escalera de la cabaña, él me fue quitando la ropa. Inmediatamente yo entré, él me golpeó. Yo traté de coger el teléfono de la cabaña para pedir ayuda. Y cuando yo lo hice, él lo despegó. O sea, ahí no valió nada. Y yo tengo para decirte, Lord, mira, que los que me dio ese hombre no fueron uno ni dos. Fueron muchos. Mucho. Yo tenía mordida la cara. Yo tenía moretones en las pieles, en los brazos. Yo tenía la cara hinchada de tanto que él me dio. Lo último que hizo es que me metió en el baño y me dijo, tú vas a decirme tus últimas palabras y me vas a decir por qué yo tengo que dejarte a ti viva. Y yo no encontraba nada para decirle porque ya yo estaba cansada de decirle a él que me dejara. Yo decía, déjame, yo me quiero ir a mi casa. Yo todo el tiempo tuve mi teléfono encima y yo nunca pude acercarme a mi cartera porque no me dejaba. Él me había regalado un anillo y una cadena. Y en ese momento me arrancó la cadena y me arrebató el anillo. Y me dijo, tú no te mereces nada de eso. Y cuando me estaba dando en el baño, parece ser que no sé si Dios me puso esa palabra en mi boca para yo poder salir de eso. Y él me decía, pero dime, ¿por qué tengo yo que dejarte viva? Y yo le dije, yo tengo un sobrino de 5 años y yo quiero ver a ese niño crecer. Porque ese niño yo lo quiero como si fuera mi hijo. Y eso fue como lo que lo hizo a él pensar en su hija. Que en ese momento su hija tenía exactamente 5 años. Y parece que eso fue lo que lo aterrizó a él. Y dejó de... Y me dijo, cámbiate. Me cambié. Y él me dijo, yo me voy. Y te voy a dejar aquí. Yo no dije palabra alguna. Porque yo realmente lo que quería era que él se fuera o que me dejara ahí. Pero que ya se me quitara del lado. Yo bajé. Era una cabaña de esa de 2 pisos. Cuando yo bajé, él se fue en la jipeta. Y luego regresó. Y cuando se paró en la puerta me dijo, mira, ¿sabes qué? Móntate, porque yo sé que tú no tienes ni siquiera para pagarte el taxi. O sea, pa' colmo, queriéndome como humillar después de lo que había hecho. Y yo me monté. Pero en esa ocasión no me monté bajo nerviosismo. No, ya en ese momento me monté con una estrategia. Como yo tenía mi teléfono y estaba pidiendo un Uber, él nunca me quitó el teléfono. Lo que hice fue que puse el teléfono a grabar. Inmediatamente, él me dijo, móntate. Yo puse el teléfono en grabación y me lo eché en la cartera. Yo iba dando gritos todo ese camino porque yo no entendía las razones por qué ese hombre llegó hasta ahí. Yo nunca había pasado por eso con nadie. Y él todo el camino me decía malas palabras. Y te lo ganaste, y esto, y lo otro, aquello.
Y me decía, en algunas ocasiones también dijo su nombre en la nota de voz. Y todo eso me lo venía diciendo y todo, y se escuchaba claramente y todavía las tengo. Ha pasado ya un tiempo de eso. Me llevó a mi casa normal y cuando me bajé de la jipeta, así llorando y con sangre, tenía la boca partida, todo. Él me abrazó. Tú puedes creer que es psicópata. Él se bajó del agua y me abrazó. Y me dijo, eso es por tu bien. Por tu bien. Sí, esa fue la palabra que ¿Tú me vivías dijo. sola? Sí. Eso es por tu bien. Fue lo que me dijo. Y yo entré a mi casa normal. No hice nada, simplemente entré a mi casa. Ese día yo no dormí. Cuando yo llegué a mi casa y que ya él se fue, él me llamaba por teléfono. Acabándome de dejar, me llamaba por teléfono y me insultaba. Y toda esa llamada yo la fui grabando con otro teléfono que yo tenía. Y él en alguna ocasión me decía, yo sé que tú me estás grabando. Y yo decía, no, yo no estoy grabando. Pero si ya tú me dejaste, ya déjame en paz, no me llames. Y él seguía insultándome. No, pues de la rabia tan grande que tenía ese hombre. Una rabia sin sentido, porque el comentario que yo hice ni siquiera era para que llegaran las cosas a esa magnitud. Yo no dormí ese día. Ni sabía qué hacer, ni a quién acudir, ni a quién llamar. No sabía nada. Eran las 5 de la mañana. Y yo todavía estaba ahí nerviosa. Yo llamé a un amigo que es productor de video. Que yo le dije, fulano, mira, me está pasando esto y esto, necesito hacer algo. ¿Qué hago? Porque no encontraba más nadie a quien decirle. Él me dijo, bueno, espérate hasta mañana. Saca un papel médico. Ve a emergencia que te den un papel médico para que procedas a poner una denuncia. Y así lo hice. Él mismo me consiguió 2 abogados. Y a esos 2 abogados le di el papel médico, me tiré fotos, video, le di todas las pruebas necesarias. Y ellos duraron 1 semana sin hacer nada, sin poner la denuncia, nada. ¿Y por qué? No sé. 1 semana completa duraron ellos. Y no procedieron a hacer la demanda y yo estaba ya nerviosa, que no encontraba qué hacer porque yo en algún momento entendí que ellos se podían aliar con él o que lo podían llamar para avisarle lo que yo iba a ¿Y hacer. por qué tú no fuiste personalmente tú a poner la denuncia, la querella? Yo necesitaba abogado primero para asesorarme porque como es una persona del medio y que económicamente puede jugar, vamos a decir, yo entendí que necesitaba tener un abogado que me asesorara inmediatamente, antes de que cualquier cosa pasara. Tuve que localizar a mi hermano mayor, que yo no quería. Yo no quería que mi familia se diera cuenta de nada. Nadie de mi familia sabía nada. Y esos 7 días yo lo pasé en mi casa encerrada, con un temor. Porque para mí, él iba a llegar a mi casa en cualquier momento. Porque él seguía mandándome mensajes. Y me decía, mira, ten cuidado con lo que hace. Ten cuidado, me decía. Porque yo soy capaz de muchas cosas, me decía. Que él era capaz de mandarme a alguien allá a la casa que me diera. Él me lo decía. Y tampoco lo dudé. Ni lo dudo tampoco. Porque imagínate, ya después que tú me haces eso, que me haces rogar por mi vida y decirte por qué tienes que dejarme vivir, pues tú da por lo que sea. Mira lo que sucedió. Yo, en ese nerviosismo, a los 7 días, yo me desesperé. Tuve que buscar a mi hermano. Llamé a mi hermano, me contacté con él, duré un mes en su casa. Un amigo me presentó a otro abogado, que ya era amigo mío también, el otro abogado, pero yo no sabía que él podía representarme porque nunca lo había necesitado. Y nada, así procedí. Él buscó su abogado y yo busqué el mío porque ya él tenía su abogado de cabecera. Mira lo que sucedió, Lor. Cuando yo fui a la fiscalía a poner la denuncia, ¿sabes que primero uno habla con el fiscal y le explica el caso? Luego te pasan con una psicóloga para que te evalúe, un médico también. Hablé con el fiscal, le expliqué el caso claramente y luego me pasaron con la psicóloga. Estando yo con la psicóloga, él me llamó por teléfono. Mira, ¿qué es lo que tú haces? ¿Dónde es que tú estás? Me dijeron que tú me estás poniendo una denuncia. Yo me quedé, que yo dije, ¿qué? Pues si yo no, solamente andaba con mi hermana, mi hermano y mi abogado. Yo no andaba con más nadie.
Ni a más nadie le había dicho eso porque lo tenía bajo perfil. El fiscal lo llamó. El mismo fiscal al que yo le conté lo que pasó, lo llamó a él por teléfono para decirle, oye, fulano, fulanita de tal, te está poniendo una querella. ¿Cómo lo hacemos? El mismo fiscal lo llamó a él. ¿Cómo te enteraste de eso? Luego me lo dijo él, por otras cosas que fueron pasando. Ok. Pues mira, resulta que yo decidí continuar con el caso. No, en ese momento no me recibieron esa denuncia como oficial. No. No, yo tuve que ir como 4 veces. Porque lo que pasa es que ese fiscal estaba esperando algo para no proceder con eso. Y yo estaba insistiendo con eso. Pero déjame decirte que él fue 4 veces allá a la Fiscalía de Violencia de Género. 4 veces fue. Y a él no la apresaban. Y él decía, pero yo vengo aquí a dar mi testimonio, yo vengo y me presento voluntariamente y a mí no me hacen nada. A mí nadie me ha dicho nada. Yo estoy viniendo porque ni siquiera me han llamado a nada. ¿Cómo te van a llamar a algo? Si a ti quien te avisó que yo te estaba poniendo una querella fue el mismo fiscal. ¿Me entiendes? Claro, pero además, ¿por qué ibas si no tenías razones para ir? No tenía razones para ir, pero el fiscal lo tenía ahí, esperando a ver que se manifestara para no proceder. Pues resulta que el abogado de él tiene su oficina frente a la misma fiscalía. Y ese es su abogado cabecera de toda la vida. Amigo también del fiscal. Bueno, yo decidí proceder. Te lo estoy haciendo así por parte para luego hablarte de lo que pasó debajo de la mesa. Yo decidí proceder en contra de mi abogado. Yo no quise nunca que mi nombre saliera en la prensa. En contra de tu abogado. Porque tu Sí, abogado porque él sí quería. te Él lo sí quería. recomendó. Sí, él sí. Y me Claro. buscó en varios medios. Me decía, no, que lo mejor es hacer caso público. Para hacer presión. Sí. ¿Por qué decidiste no hacerlo? Yo no quería. Porque yo sentí que eso no era lo que yo quería de verdad. Yo no soy amante al mal sonido. Y parte de mi familia ni siquiera sabía. Entiendo. Y parte de mis amistades tampoco. Yo quería como todo bajo perfil. Que lo que fuera bajo perfil. A mí mi vida privada me gusta siempre que esté así. Sin embargo, mi abogado habló con la prensa. Y prácticamente a mí no me quedó otra que también hablar. Una sola vez hablé con la prensa. Y fue cuando yo decidí retirar la denuncia. Que decidí retirar la denuncia. Escucha por qué. El abogado que yo busqué se reunió 3 veces con el abogado de él. Y yo le pedí a mi abogado que nos reuniéramos los 4. Y nunca se dio. Y él mismo, porque el número de él yo no lo había bloqueado. Yo lo tenía ahí porque cualquier cosa que él me escribiera podía ser prueba. Nunca lo bloqueé, ni borré conversación ni nada. Y él me decía, fulana, pero tú te estás volviendo loca. ¿Por qué tú me estás pidiendo a mí 2.500.000 pesos en efectivo? Yo decía, ¿Tú nunca le pediste dinero? yo no sabía de eso. O sea, ¿era tu abogado? Ahí vamos. Él me decía, sí, tú me estás pidiendo esa cantidad en efectivo. Yo, ¿qué? No. Ni idea. Ni idea. Los 2 abogados y el fiscal tenían eso tramado. Entonces, el abogado de él le hacía la presión a él. Decía, mira, esa muchacha es una psicópata. Esa muchacha es una loca. Ella vino aquí a mi oficina y me dijo que si tú no le dabas tanto, ella no iba a soltar eso y que iba a proceder y que no sé qué, que no sé qué. Eso era lo que le decía a su abogado. Lo tenía su propio abogado presionándolo a él. Entonces mi abogado a mí me tenía prohibido reunirme con ellos. No, que no vamos a reunir nosotros. En una ocasión me dice, mira, llega a tal sitio para que te reúnas con el abogado de él y conmigo para hacer una reunión solamente nosotros 3. Ay, pero adivina. El abogado de él nunca llegó. Yo llegué al sitio y llegó mi abogado. No, nunca llegó. Llegó otro abogado que yo no sé qué hacía ahí.
Llegó otro abogado, dice que iba a ser el intermediario entre el abogado mío y el abogado de él para una negociación financiera que se iba a hacer, de la cual yo no estaba exigiendo nada, ni lo estaba presionando a él, ni había hablado eso tampoco con mi abogado. O sea, era la trama que tenían ellos, porque ellos eran los que querían sacar beneficio de eso. Pues a él lo estaban presionando para que vendiera uno de sus apartamentos, para que buscara el dinero lo más rápido posible. Y él dijo, mira, fulana, yo te doy lo que tú quieras, pero dile a ellos que vamos a reunirnos los 4, porque se está tramando algo de lo cual tú no te estás dando cuenta. Él fue el que me puso a mí atenta a lo que estaba sucediendo, porque yo no sabía. Yo iba como pollo al matadero, de ingenua. Entonces, yo procedí a juntarme con él. Oye, eso. Pero no fui sola. Esa vez fui con mi cuñado. Le dije, mira, fulano, acompáñame. Él no te conoce. Acompáñame, llévame. Ven, vamos a reunirnos. Fue en un lugar público. Ay, Lord, mira. Ese hombre me rogó de rodillas. De rodillas. En ese sitio. Que a mí lo que me dio fue vergüenza. Y yo nerviosa porque no lo podía tener ni siquiera cerca. Me rogó que quitara esa denuncia. Que tanto los abogados como el fiscal la tenían con él y que lo estaban presionando. Y que ese dinero que le iban a sacar a él, ese dinero nunca iba a llegar a mis manos. Porque la presión se la tenían ellos a él. A ese expediente ellos le pusieron hasta de más. El fiscal le puso ahí hasta lo que no pasó. Le puso muchas cosas. Porque lo que quería era presionarlo a él realmente. Entonces, parte de eso fue lo que me hizo a mí desistir de esa denuncia. Yo dije, no, pues no hay problema. Él cambió su abogado. Yo seguí con el que estaba. Pues ya yo me sabía el juego de ese abogado. Él cambió su abogado. Y yo le dije, oye, lo que hay. Con ese abogado nuevo que tú tienes, yo voy a firmar un papel donde yo desisto totalmente de esas acusaciones en tu contra. Ah, sí, está bien. Me reuní con él, con su abogado nuevo, mi hermano y mi abogado. Y así lo hicimos. Firmé el papel y dije ya. Cuando el fiscal se enteró, porque yo fui allá mismo, mire, yo desisto de esas acusaciones. Ya llevaba un mes yo poniendo esa denuncia y no procedía. Eso pasó en diciembre. Y él vino cayendo preso en enero del año siguiente, del 2020. Como el 7 de enero por ahí, del 2020. Y yo, no sé, como del día 18, 17 de diciembre, estaba poniendo esa denuncia y no se hacía nada. Pues mira lo que sucedió. Cuando yo le llevé la hoja al fiscal, me dijo, pero no soy yo que doy esta aprobación. Usted puede traerla, pero ya eso son otras personas que deciden si el caso procede o no procede. Realmente no era así. Como dicen vulgarmente, el fiscal se llenó de... Porque hubo un negocio que había debajo de la mesa que yo misma le tumbé cuando me di cuenta de lo que había. Porque él me enseñó la prueba de que lo estaban presionando y todo. ¿Sabe qué hizo el fiscal? A los 5 días lo mandó a buscar preso. Allá mismo a su casa. O sea, nosotros entendíamos que yo firmando ese papel ya eso no procedía. Porque todavía estaba en el tiempo. O sea, en el tiempo que uno puede ya decir que no, que ya no va a encontrar a esa persona. Él cayó preso. Normal. Estaba bien que cayera preso. Se lo merecía. Pero yo también entendía que yo no me quería meter en ese lío. Yo no podía demandar al fiscal. Yo no me podía ir en contra de los abogados. Lo más que yo podía hacer era que mi nombre no se vinculara con ese desastre que ellos estaban armando en contra de él. Donde lo estaban obligando a que vendiera un apartamento para poder sacarle ese dinero que no iba a llegar nunca a mis manos. Porque no era para mí, era para ellos. Ok, para entender y para que la gente pueda entender. Lo que estás diciendo es que te estaban utilizando. Sí. Tenías un caso legítimo de agresión. Pusiste la querella. Hiciste lo que tenías que hacer. Buscaste un abogado. Y en ese contexto, tanto tu abogado como el abogado que lo estaba defendiendo a él, junto al fiscal, según lo que me cuentas, armaron una trama
para exigirle Y dinero. un tercer abogado que entró que iba a ser intermediario entre los dos abogados. Para exigir dinero que tú no estabas Que yo no exigiendo. estaba exigiendo. Tú estabas persiguiendo digamos, un castigo desde el punto de vista legal. Legal, totalmente. No dinero. No, legalmente. Yo me fui a lo legal. Muy bien. A lo legal totalmente. Que por eso desestimas la denuncia. Sí, porque yo no quería verme vinculada en eso. Primero, sí se merecía la cárcel. Pero yo también estaba protegiéndome. Yo dije, bueno, si a este, aparte de que le sacan el dinero, cae preso, Ujú. la que está en peligro soy yo. Primero, porque si se le saca un dinero a él, a nombre mío, que no es para mí, son para ellos, yo no puedo denunciarlo a ellos porque me utilizaron para eso. Porque ellos tienen poder. ¿Qué hago yo demandando a un fiscal? Nada. Te entiendo, te entiendo. ¿Cómo me voy yo en contra de esos abogados que conocen todas las redes de abogados? ¿Qué abogado se va a meter a defender mi caso? Si me estoy yendo en contra de otros que son gatos, que conocen todo. Entonces, también pensé, si él va preso, porque las acusaciones eran fuertes. O sea, intento de eso era sexo. O bueno, violencia de género, violencia como fuera. O sea, ahí había de todo. Y si él iba preso, le iban a tocar unos cuantos años. Imagínate tú yo viviendo sola. Un hombre que sabía llegar a mi casa de memoria. Conmigo podía pasar cualquier cosa. A mí me podía él mandar a cualquier gente a que me diera un regalito de parte de él, desde allá de la cárcel. Yo pensé en mí. Yo dije, lo que más puedo yo hacer por mí misma es soltar esto. Retiro esa denuncia, no continúo con nada y que lo que tenga que proceder. Realmente. Porque pensé en mí. No pensé en él. Él sí se merecía un castigo. Pero no pensé en eso. Mira, Lord, y lo que más me molestó de todo eso fueron los comentarios de la prensa. Yo soy prensa. Yo soy periodista. Y también he ejercido la carrera. Pero a veces siento que hay colegas que hacen un tipo de comentarios sin ni siquiera saber, no tener base. Y tanto periodista como figura pública, uy, madre mía, cuántas cosas decían de mí. Que si chapeadora, que si interesada. Muchísimas cosas negativas, sin ni siquiera saber que quien era la víctima realmente era yo, no él. Yo sacrifiqué mi imagen para que la de él no se dañara. Y eso me afectó mucho. Claro, porque cuando retiras los cargos quedas como mentirosa, básicamente. Sí, y yo quedé como la peor. Ujú. La peor. Yo recuerdo... ¿Puedo mencionar el nombre de gente que tiene farándula? Lo voy a mencionar, claro que sí, porque como me mencionó con ese amor así, lo voy a mencionar. Yo recuerdo que la Bernie, que fue una de las personas que yo contacté para que me hiciera público el caso, luego que yo le dije, mira, yo no voy a publicar nada por esto y esto, en sus redes me dijo que yo estaba hasta loca. Esa muchacha es loca. Primero me dice una cosa, después otra y después... No pensé en nada. Mira, todo el que me hablaba de eso, me preguntaba por WhatsApp, por Instagram, a todo el mundo yo lo borraba. A todo el mundo. No leía nada, ni noticia, ni nada. Mi familia me llamaba y dijo, no me preguntan nada. Porque yo sabía la razón exacta por la que yo estaba saliéndome de ese juego. Saliéndome de demandarlo. Yo sabía la razón exacta. Yo no soy partidaria de la violencia, de ningún tipo, ni infantil, ni de género, ni familiar, nada. Al contrario, yo sentí que yo me fallé yo misma. Porque a mí me gusta defender ese tipo de causa. Y yo sentí que yo me fallé, que me callé donde debí hablar. Habían medios que querían entrevistarme, que yo hablara. Y yo no sabía qué hablar. No sabía.
Y yo estoy completamente segura que si yo lo hubiese hecho, ese hombre ni siquiera estuviera aspirando a la política como me entero que lo está haciendo ahora. Ni siquiera. Tú dices que él cayó preso como quiera. Él cayó preso, claro. O sea, que el Ministerio Público continuó. Sí, continuó. Cayó preso por un mes. Le variaron la medida. Él pagó para que le variaran la medida, que es diferente. Y nada, tuve que, lamentablemente, pero duró un año yendo a corte. Siempre las mismas preguntas que me hacía el ministerio haciendo su trabajo. Excelente. Y yo diciendo todo lo contrario. Mentiste. El ministerio forzado en hacer su trabajo, claro. Y lo hizo. Y yo me entiendo, llevándole la contra, pero con el deseo de que verdad ellos vieran que yo estaba sufriendo eso y que estaba bajo. Yo recuerdo un día que llegué con mucho enojo porque él, aún así, él seguía cerca. O sea, él llegaba a mi casa y hablaba conmigo normal. Y yo, como que a veces no encontraba cómo me le despego a este. ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo dejo de hablarle? ¿Cómo? Porque no sé de qué manera va a reaccionar. Yo no sabía cómo le amé a ese hombre porque es que la manera de él era tan diferente que si él sentía que yo me estaba alejando, ahí él se pegaba más. Mira, esto, lo otro, aquello. Y me celaba mucho. Pero una cosa, Scarlett, tú dijiste que tú tomaste la decisión de desistir de la querella por voluntad propia. Sí. Para no ser parte de ese entramado que quería sacarle dinero. De nada. Pero luego me dices que estaba... Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Mira, Él continuó para que tú mantuvieras la mentira. te voy a ser sincera. Luego de que él cayó preso y que empezamos a ir a corte, claro, no seguían. Él nunca se detuvo. Agresiones verbales, psicológicas. Ese hombre me humillaba delante de la gente. Lo llegó a hacer muchas veces. Agresiones físicas. Y yo me encontraba en un círculo. O sea, porque tú retomaste la relación con él después de eso. No, es que yo no sabía cómo salirme de ese loco. Por cómo estaba, yo no sabía cómo. Imagínate tú, yo decía que no sé cómo. Mira, mi familia, cuando ese caso, quiso mandarme a Colombia. Cuando yo retiré la denuncia, ellos me dijeron, Polítate que te vas para Colombia por un mes. Y él me dijo, no te vayas. Porque si tú te vas, yo voy a caer preso igualito. Y fue así, cayó preso. Él sabía que iba a caer preso. Porque ya el fiscal se le había caído. Un entramado que tenía el fiscal se le había caído. Claro que lo va a meter preso. A ver si los demás le sacan lo que le pudieran sacar. O sea, ya a mí no me vieron como víctima. Lo vieron a él como un modo de sacar dinero. El ministerio hizo su trabajo durante un año. Yo iba a corte. Me mantuve siempre diciendo que todo eso era mentira, que fue un invento mío. Incluso me refirieron a psicología. Porque yo decía que yo tenía un síndrome. El síndrome de la mujer maltratada. Esa que justifica su maltrato. La que se adapta al maltratador. Y prácticamente la que no puede tomar una decisión si no por vía de él. Pero en verdad yo me sentía que yo estaba sola. Decía, pero mi familia no vive aquí. Yo vivo sola. Yo no tengo nadie cerca, ni siquiera que me diga, mira, ven, salte de ahí, ven. Vete de esa casa y déjala por un tiempo hasta que ese maldito loco se vaya por ahí. Y yo estaba muy asustada porque yo sabía que él era capaz de muchas cosas. Entonces yo lo que dije, no, está bien. Me voy a aliar con él y voy a tratar de sacarlo de esto. El ministerio siguió y yo mintiendo para que él no cayera preso. Porque él me decía, ten cuidado si yo caigo preso.
Y me llamó su mamá, me contactaron amistades de él, amigos de él, me mandaban mensajes, me llamaban y yo decía que yo no puedo hacer nada. Y yo me decía, trata de que él no caiga preso. Era la presión que yo sentía de parte de él y de su grupo. Y me lo decía así mismo, trata de que él no caiga preso. Y yo mintiendo. Y él mismo me decía, no importa, dile mentira. Aquí ninguna mujer ha venido a caer presa después de decirle tanta mentira a los jueces. Me decía. Y el ministerio me decía, ve a psicología. Sea verdad o sea mentira, ve a psicología. Y era por eso, porque yo afirmaba una cosa y después decía otra. Mira, el ministerio continuó con el caso. No era ni siquiera por las palabras que yo le había dicho al fiscal cuando él redactó, sino por las pruebas. Habían imágenes. Había una imagen de la cámara del lugar donde pasó el hecho. Una imagen de cuando yo me monté en su vehículo en mi casa y él inmediatamente le dio reverse a ese vehículo. Ya tú sabes. Había testigos de la seguridad del lugar donde ocurrió el hecho, los que me ofrecieron sanarme la herida. Había unos cuantos testigos. Estaba también el médico que me atendió, que me firmó el papel. También tuvo que ir a corte allá. Había unos cuantos testigos. O sea, ya la situación ya no era lo que yo dijera. Ya eran las pruebas. Había notas de voz, de su voz, él hablándome, insultándome. Diciendo él su propio nombre. Las llamadas que habían grabado. Lo que grabaste, los audios. Todo eso estaba. O sea, ya era... bueno, incluso, mira. Yo tenía una pistolita eléctrica. Y en un momento que no pasó en ese tiempo, pasó un poco antes. Yo recuerdo que yo la saqué porque él estaba un poco como intenso. Y yo le dije, no, porque yo te voy a pegar esto si tú te... Porque yo tenía miedo, ya yo andaba con eso. Que precisamente me las compró él. Y yo la saqué, yo le dije, tú te calma, yo te la voy a pegar. Ay, él me la quitó. Y él me la iba a pegar a mí. Yo tuve que tirarme de la guagua. Y yo con mi teléfono lo grabé y le dije, hasta que tú no sueltes eso. Entonces, ese video de él queriéndome pegar eso, yo lo llevé a fiscalía. Y yo nunca denegué de que eso era mío. Era mío. Y de la razón de por qué lo saqué. Y ese fue uno de los videos que también afincó un poco el caso, porque sí se veía a él queriéndome pegar eso. O sea, estaba su voz, su llamada, su número de teléfono, su chat, su video, los testigos que lo vieron a él. O sea, lo que yo estaba hablando era disparate. Y el ministerio eso lo entendía como un simple disparate. Realmente duré así, un año, yendo a corte. ¿Cómo se libró él de eso? Fácil. Tuvo que negociar con los jueces. ¿Negociar con los jueces? Sí, negociar con los jueces. ¿Hasta qué nivel llegó ese caso? Duramos un año. Ese caso no... Se fue debilitando. ¿A qué instancia jurídica llegó? A la Suprema. A la Suprema. Y allí tú dices que él compró los jueces. Comprar o negociar, no sé. Pero de esa, él... Así por así no se libró. De que por su simple carita. Nada. Encontró jueces duros que le pusieron las cosas bien en su cara. Le dijeron, no, esto es así, así, así. Encontró jueces que fueron difíciles de lidiar con él. Y él tuvo que buscar otros abogados. O sea, ya el abogado que lo representó al principio ya no era ese. Ya lo estaban representando 2 abogados más. Y a la final lo representó una abogada. A mí me llegaron alrededor de 3 papeles. Como que él estaba... el ministerio apeló. Cuando se cerró el caso, el ministerio volvió a apeló. Y luego de eso, ellos estaban pidiendo... Ay, no recuerdo el nombre que se dice ahora. Que como si fuera una carta, como si fuera de... Como que anula todo eso, como una carta de paz. Como que él no tiene ningún inconveniente conmigo, ni yo con él, nada de eso. Se la denegaron. Y volvió y aplicó. Volvieron a denegársela. A la tercera volvió, aplicó y se la dieron. Ya inmediatamente me llegó eso. Ya yo no tenía ni que ir a corte, ni él tampoco, ni nada. Y ahí se cerró el caso. ¿Tú seguiste vinculada con él? No, para nada.
antes de que eso sucediera. Ya yo no tenía nada con esa persona. La última vez que yo vi a esa persona, eso fue terrible. Él llevó a la abogada. Esa abogada que le estaba ayudando a hacer el caso, la llevó a mi casa. Yo tengo un teléfono allá en mi casa con ese video donde él la llevó. Y yo le decía a ella que porque ella iba a mi casa a grabarme con el teléfono. Y La yo abogada. La abogada. A grabarte a ti. grabarme a mí con el teléfono de ella. Yo lo tengo el video. O sea, yo tengo toda la prueba. Todas. Por si en algún momento se le ocurre, vamos a bailar bien. Porque ahí están todas las pruebas. Y ya yo no lo haría ni por vía legal. No, eso yo lo tiro al público. Y con la gente de la presito y que cada quien saque sus propias conclusiones, porque lamentablemente no me quedaría de otra. Pero la abogada, esa fue la última vez que yo vi a ese hombre y más nunca lo volví a ver. Eso fue una discusión terrible ahí en mi casa. Yo nunca salí. Esa gente se fueron. Yo lo borré, lo bloqueé todo. Y de ahí, como te digo, me llegó el papel de que ya el caso se había finalizado y que ya no había que volver a corte. Y hasta ahí. Más nunca. Ni lo he vuelto a ver tampoco. Ni me interesa. Me enteré que estaba aspirando a algo político a través del abogado que tenía al principio. Que fue quien me dijo, mira, ¿tú viste eso? Digo yo, mira, no me interesa saber nada de esa gente. Un abogado que también estaba tratando de agenciarse algo de dinero. Lamentablemente, pero tú sabes que hasta los enemigos hay que tenerlos cerca. Ya por lo menos yo me sabía todo. Una pregunta, Scarlett. ¿Por qué tú has querido compartir esta parte de tu historia con la gente? Mira, Lore, como yo te dije al principio, yo siempre he sido defensora de eso, desde antes. Sabes que tuvimos un año bastante fuerte con los feminicidios, que creo que fue el 2018. Bueno, aquí todos los años tenemos, sí, lamentablemente, cifras pero ya alarmantes. Pero ya cuando entró la pandemia, que fue en el 2020, ya las cosas fueron bajando. Pero 2018, 2019 fue fuerte. Eso era una cosa terrible. Y todavía lo sigue siendo. Sí. A mí ese tipo de casos me afecta. Porque, mira, yo lo vi cuando tenía 5 años. Mi papá biológico, mi mamá. Yo con 5 años, mi mamá embarazada. Y desde ese momento, yo le entendí todo. Yo nunca pensé que eso me iba a pasar. Porque yo siempre he sido fuerte, de carácter fuerte. Y siempre he sido valiente con respecto a eso. Y yo, una pareja que 2 discusiones, 3 discusiones, digo, oye, déjame esto. Que yo no me voy a aguantar esto. Siempre he sido así. Hasta ese momento. Y que me callara para que mi imagen se arruinara y la de él se limpiara. Yo me sentí doblemente maltratada. Pero yo dije, no, pero yo tengo que estar loca. Aparte que yo soy la víctima, todo el que quiere opinar me arrastra y él se queda limpio como si nada. Y de su boca nunca salió una palabra de decir, es una muchacha decente o algo para decir, no, eso no pasó. Públicamente, esa muchacha no es de ahí. ¿Públicamente habló mal de ti en algún momento? Él lo único que alegaba era que él no sabía de lo que yo lo estaba acusando. Ok. Simplemente eso. De su boca nunca salió nada bueno que decir de mí. Y yo tuve que escuchar muchas cosas negativas que decían de mí. Personas que ni siquiera me conocían. Y personas que me conocían decían, eso no es verdad. Esa muchacha está mintiendo porque es que ella no es sonidista. Había gente que me decían eso. Me decían, si ella lo está haciendo así por algo, porque ella no es así. Ella no es así. Eso no lo está haciendo ella por nada de eso. Honestamente, si la intención es sonido, tú tienes evidencias en tu teléfono, tienes videos, tienes audios, que fácilmente los habrías utilizado para eso. Porque tú subes un video de esos a tu red social ahora y en menos de 40 minutos ya el país entero estará hablando de eso. Claro. Es decir, que si la intención es sonido, ni siquiera abordarías el tema de la forma que lo estás haciendo aquí, donde estamos omitiendo nombres, donde estás básicamente exponiendo la historia para que pueda servir para alguien. Y después del tiempo que ha sucedido eso. Sí, además. Porque eso pasó en el 2019, diciembre. Pero él cayó preso en enero del 2020. Al poquito rato entró la pandemia aquí. Y el caso bajó. Ya se hablaba de la pandemia, del COVID, de otras cosas.
Sin embargo, el 2021 fue el año completo que yo tuve que ir a corte, silenciosamente. Porque eso yo no lo decía. Y lo peor de todo, mi familia no fue conmigo. Mi mamá fue una sola vez a corte conmigo. Y fue porque él se lo pidió. Le digo, ay, doña, vaya con ella. Para que ellos vean que yo no tengo nada en contra de esa muchacha. Mi mamá, por pena. Mi mamá ni siquiera vive aquí en el país. Y ella vino. Ella no lo hizo por él. Ella lo hizo por mí. Porque ella entendía que, cónchale, mi hija sola ya. Si este es el problema, déjame ir a apoyarla. Para que no le vaya a pasar algo ella sola. Fue la única vez. Pero mis hermanos, que al principio me acompañaron a poner la denuncia, no fueron. Ellos estaban dolidos conmigo. Y me decían, ¿por qué? Tú lo estás defendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermana me decía, óyeme, yo te saco de este país. Mi hermana me decía, yo te mando para Colombia por un tiempo. ¿A dónde tú quieres irte para que te desaparezca de aquí? Para que ese hombre no te haga daño. Porque mis hermanos mayores no viven aquí, solamente vive uno. Y ellos estaban sufriendo mucho eso. Querían que dijeras la verdad. Todos querían que yo dijera la verdad. Y yo lo que hacía era lo contrario. Yo recuerdo que uno de mis hermanos me dijo, óyeme, tú eres grande, tú sabes lo que haces. Pero realmente mi familia no me apoyó en ese año de corte. Por eso mismo. Y me decían, la mala eres tú. Porque tú todavía sigues hablando con ese loco. ¿Por qué tú hablas con él? Y yo me quedaba pensando, en verdad, yo no quisiera estar hablando con él. Pero yo me sentí en una posición que yo decía, es que, ¿cómo lo hago? Porque bruscamente yo no me le puedo quitar a él del lado. Así, decir de que, ay, tú por tu lado y yo por el mío. Donde estamos en un proceso de corte. Porque él veía en mí el potencial de echarme para atrás y meterlo preso. Él lo veía, ese potencial. Por esa razón, él siempre se me quedaba al lado y me trataba de buscar la vuelta. ¿Qué necesita? Necesita algo, dime qué tú quieres, complaciente y todo eso, porque él veía. O sea, lo hiciste todo por miedo, básicamente, Scarlett. Bueno, miedo. Por miedo. Yo lo hice porque yo me quería proteger yo, porque vi que no me protegía a nadie. Miedo. Entonces tú pensabas que si él quería, podía dañarte. Sí. Y tú no sentías que tenías la forma de evitarlo. Exacto. Y accediste. Yo sentía que no tenía la forma de evitarlo. Primero porque yo no me quería mudar. Porque se podía resolver si yo me mudaba, quizás. Pero vivo en casa propia. Tarde o temprano iba a volver ahí. Tú has dicho que desde pequeña has sido abanderada de estos casos. ¿Tú no sentiste que además de fallarte a ti misma, 1000 veces. le estabas fallando a la sociedad? A todo. Y que posiblemente otras mujeres podían sufrir lo mismo que tú Claro que sí. por lo que estabas haciendo. Me fallé. Le fallé a las mujeres que han pasado por eso. Y ese arrepentimiento ha estado conmigo. Mira todos los casos que han pasado. ¿Cuántas se han quedado calladas sin hacer nada? Óyeme, yo tengo una amiga que pasó por un caso similar. Y ella me decía... Un mal consejo que ella me daba. Pero ella me decía... Pero agarre ya... No. Y ella me decía eso. Me decía, hazlo para que tú veas que hasta ahí llega. Y yo decía... Es que de mí no sale. De mí no sale hacerle daño. Porque, ok, él me hace daño. Pero yo no sé hacerle daño a una gente. Te tengo que hacer esta pregunta. Claro. Y es obligatoria prácticamente. Porque yo sé que mucha gente querrá saber esto o quizás lo está pensando en este momento, escuchando tu relato. Ok. ¿Tú le recibiste dinero en algún momento para dejar todo esto? ¿Para quitar la denuncia? ¿Te dio dinero? ¿Recibiste algún beneficio? Siempre él me daba dinero. O sea, si le recibí dinero para quitar la denuncia, yo te expliqué por qué razón lo hice. Pero económicamente, él siempre me ayudó. Yo no puedo decir que
de parte de él, todo el tiempo fue agresión. No lo puedo decir. O sea, pero me refiero específicamente a ese momento en el que ya tú estás denunciando, él quiere que tú desistas, él te dio dinero para que tú dejaras eso así y continuaras mintiendo en la corte. No. Pero dices que seguiste con él durante varios meses después. Lamentablemente, esos sí. meses, él te daba dinero para que te mantuvieras, para que compraras cosas. Todo el tiempo. Nada de eso se lo pedía yo todo el tiempo porque él siempre era así. Él me hacía regalos. Te digo, mira, era como un círculo. Él cuando peleaba era una forma diferente. Es más, mira, con decirte que él me provocaba situaciones de nervio. Y estando yo así, nerviosa, convulsionando, él me llevaba a la farmacia a comprarme los medicamentos. Siempre me decía que necesita, quiere algo, todo eso. Porque era parte de él para hacer que yo lo necesitara. De que yo no me pudiera alejar de él. Él mismo. Porque yo, ese hombre ya después de ese tiempo que me maltrató, ya yo no quería ese hombre cerca. Pero es un círculo vicioso y malsano, totalmente malsano. Porque es un psicópata. Él me trabajó mentalmente. Yo solamente escuchaba lo que él decía. Desde el momento en que él me explicó lo que los abogados y el fiscal estaban tramando, yo dejé de escucharle a esa otra gente y escucharlo a él. Porque yo decía, pero si fue él el que me hizo el daño a mí, ¿por qué me está poniendo alerta de lo que está sucediendo? Pero quizás porque él era el más afectado. También. Entonces empecé a Además de ti, evidentemente. Empecé a escucharlo. Y que la cosa que él quisiera que yo dijera allá en corte, él mismo me decía, mira, di esto y esto y esto. Y esto y esto, aquello. Y mira, y esto, y me lo explicaba de esta manera. Y yo, ok, está bien, vamos a hacerlo así. Y los abogados de él me hablaban, mira, esto. Mira, con decirte que las últimas veces yo me presenté hasta sin abogado. Oh. Ese abogado que yo tenía de cabecera, que me representó al principio, yo lo solté. Él mismo le pagó a mi abogado para que yo me quedara sin abogado. Y a mí no me representó nadie más que el Ministerio Público. Y hizo un muy buen trabajo. La que no hizo su trabajo fui yo. Pero también yo tenía la razón. En la parte de que él preso y yo en mi casa. ¿Haciendo qué? Esperando que me llegaran un par de tigres a darme un regalo. Mi mamá no vivía ahí, mi papá no vive ahí, mis hermanos no viven ahí. Todos hicieron su vida. ¿Qué yo podía esperar ahí sentada? Dime tú. Y trabajando todos en la misma área prácticamente. Porque tenemos personas que no conocemos en común. Que él conoce y que yo conozco. Y él es una persona agresiva porque no es la primera vez que él agrede a una mujer. No es la primera vez. Lamentablemente le tocó que conmigo era que tenía que sonar. Yo no hice mi labor de que cayera preso y se hundiera. Claro, por temor a mi vida. Pero realmente no era la primera vez que él sonaba con eso. ¿Te arrepientes? Mira, yo me arrepiento de no haber hablado delante de la prensa. Quizá en ese momento yo no iba a saber qué decir porque estaba bajo una presión. Y aparte de eso, nerviosismo. No quería decir algo que me afectara a mí o que le afectara a mi familia, porque mi familia también lo sufrió. O algo que se quedara para la historia. Fíjate que ya nadie habla de eso. Y eso pasó. Y en ese momento mucha gente habló de eso. Yo no podía salir a la calle. ¿Y cómo? Si todo el mundo me reconocía. Eso a mí me afectó. Yo iba a la universidad. Me preguntaban mis compañeros. Imagínate. Mis compañeros periodistas me preguntaban y yo decía, no me hablen de eso. Porque me afectaba el tema. Pero entendía la parte de ellos, la curiosidad, porque somos colegas, somos entrevistadores también. Quieren saber. En el ámbito de trabajo, me preguntaban. Amistades cercanas. Yo duré como un año que no iba a San Juan. Porque la gente allá, cada vez que veía a mi familia, le preguntaba por eso. Y ellos me llamaban y yo decía, oigan, a nadie le diga nada. Digan que ustedes no saben de eso, que esa muchacha hace su vida, que ustedes no tienen que ver con eso. Y todo lo que se tuvo que vender fue que eso era un sonido. Y que él pagó
para que ese sonido funcionara para él sacar un tema. Eso fue lo que se vendió ante las redes. Y luego que bajó la atención con el tema, entonces empezamos a hacer la trama con el ministerio. Y con los demás jueces. Sabes que es importante que tú estés hablando de esto y además reconociendo que cometiste un error porque para mucha gente quizás el ser una figura pública es una especie de blindaje. Entienden que como son figuras públicas pueden hacer lo que sea. Sí, Hemos y por tenido... la parte económica también. Sí, pero entonces el público no puede entender que eso es así. Sí. Porque entonces cualquier persona que tenga una situación con una persona con cierta notoriedad entenderá que no vale la pena echar el pleito. Y las injusticias no pueden ser permitidas. Me alegra escuchar que el sistema trató de hacer lo correcto. Solamente... O sea, esa parte tengo que destacarla porque yo muchas también. veces aquí me he quejado de que el sistema falla y no funciona adecuadamente. Así que me alegra escuchar que por lo menos en tu caso el Ministerio Público hizo su el trabajo. ministerio hizo su trabajo. Sí. Pero realmente teníamos unas cuantas personas que estaban también haciendo su trabajo por debajo de la mesa, como el fiscal y los abogados. Y algunos de los jueces porque sinceramente cogieron dinero para variarle la medida de coerción y para darle cierre al caso. Todo ese tiempo que duramos yendo a corte, él tuvo que estar gastando dinero. Gastó dinero. Mucho. Moviendo aquí, pagando allí, cambiando de abogado, eso, todo. Lo vieron ya como una fuente de dinero. Tengo que felicitarte, Scarlett, por la valentía. Tú sabes que yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto. Quizás el momento para compartir esta historia era este. Y posiblemente estaremos con ella ayudando a alguna persona que en este momento está viendo o que verá más adelante este contenido. Hablar de esto no es fácil. No. Iniciaste, sé que estabas muy nerviosa, se notaba cuando estabas hablando. Poco a poco, cuando fuiste desarrollando la historia, se nota lo que sufriste. Sí. Sobre todo siento todavía que hay un remordimiento porque entiendo que sabes que no hiciste lo correcto. Exacto. Aunque se nota que en ese momento pensabas que sí, que te estabas cuidando y que era lo que tocaba hacer. Pero siento hoy al verte que todavía te duele el no haber hecho quizás lo que debiste. Realmente a mí lo que me duele es que yo me callé. Yeah. Donde las mujeres no deben callarse. Ese tipo de cosas no se pueden permitir. Era mucho abuso psicológico. Yo me perdí. En un momento de mi vida, yo no sabía quién yo era. Teniendo yo tanta personalidad, autoestima siempre. Siempre me he mantenido con porte. Siempre he sido yo. Y siempre apuesto a mí. Y hubo un momento de mi vida que yo sentía inseguridad. Que yo no me sentía conforme con mi cuerpo. Yo tuve problemas de ansiedad. Subí de peso. Y había gente que me decía, ay, tú estás gorda. Ay, pero tú sí estás gorda. Y yo decía, vale, la gente a veces habla y opina sin siquiera saber. Yo estaba gorda porque yo comía, tratando de que eso me calmara. O sea, yo le cogía amor a la comida porque yo sentía que eso me iba, no sé, a llenar un vacío porque era parte de la ansiedad. Yo no dormía. Yo no conversaba con nadie. Hubieron gente que yo le conté parte de lo que estaba sucediendo y la contaron. Yo recuerdo una persona de confianza en ese momento que yo le conté algún detalle porque yo hice un video con él. Ese video todavía está ahí, no se ha bajado. Y ese día del video, delante de la producción y todo lo que estaban ahí, y me dio una galleta. Delante de todos. Nadie hizo nada. Y un productor que estaba haciendo una sesión de fotos al lado, que casualmente me conocía, se quedó así y dijo, pero ¿qué fue lo que pasó? Y luego me escribió por DM y me dijo, fulana, ¿y por qué fulano te trata así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque yo no sabía que eras tú. Y ahora es que me doy cuenta que eres tú. Él también estaba dispuesto a ir de testigo
Y esa parte que pasó no la sabía nadie. Solamente el equipo de producción que estaba ahí. Y nadie dijo ni hizo nada porque toda esa gente que estaba ahí le estaba pagando él. Excepto ese productor que estaba cerca que me conocía. Que fue quien habló con eso. Entonces yo eso se lo conté a una persona de confianza. Y esa persona de confianza fue tan mala que llamó a los dueños del circo para decirle ese detalle. Para que de lo que se hablara de mí contaran ese detalle. Ahí yo entendí que lo que yo podía hacer era callarme y no hablar del tema con nadie. Porque no confiaba en nadie. En 2 personas confié. Fue mi amiga, que está aquí conmigo, y otro amigo que tengo en Estados Unidos. La única persona a la que le conté todo. Y ellos 2 no me querían ni siquiera hablar. Porque estaban enojados conmigo. Enojados conmigo. Porque a ellos sí le dolió lo que me pasó. Y ellos decían, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú no te pones a defenderte tú en vez de estar defendiéndolo a él? Y yo le decía, no, pero que él se está portando bien. Él tratando de tapar lo que había. Y él no está haciendo eso. Eso fue ese día que pasó y todo está calmado, estamos en corte, no sé qué. Mentira, todavía yendo a corte, ese hombre me llamaba y me insultaba y me amedrentaba y llegaba a mi casa de repente. A veces estaba yo fregando en mi casa o cocinando y él siempre llegaba de repente. Y yo no sabía. No, que yo vine a ver aquí, que es lo que tú estabas haciendo. A veces tú estabas con un tigre o algo. Así me llegaba. Celoso, maniático, impulsivo. Y te voy a ser muy sincera. Sí le tuve miedo. Sí, le tuve miedo. Porque en él vi algo. Él es muy inteligente. Y no tiene miedo. Él, yo diría que él es capaz de muchas cosas, realmente. Él no tiene miedo. Para nada. No tiene miedo para nada. Y bueno, nada, yo sí siento ese arrepentimiento porque me callé cuando debía de hablar. Y muchas que están calladas terminan. Yo pude haber. Una de esas pude haber sido yo. Y quizás hasta después de haber puesto la denuncia, me pudo haber también y ponerlo como un accidente o como un atraco. Yo no estoy en posición de callarme ya. Yo soy periodista. Y como periodista, una de las causas que a mí sí me interesa como dar esa voz y orientar y hablar es defender ese tipo de situaciones. Mira cuántas veces he visto yo marcha de eso y no poder publicarlo en mis redes. ¿Por qué no lo publico? Porque cuando yo tuve la oportunidad, no lo hice, no me luce. Yo no puedo opinar de eso porque hay gente que me va a decir, pero tú, ¿por qué hablas de eso? ¿Por qué hablo de eso? Si realmente yo podía y no lo hice. Entonces, yo sí quiero tener voz para defender eso. Porque yo viví eso. Lo presencié estando pequeña con mi madre. Y no estoy en condiciones de volver a permitirlo. Que lo que pase conmigo, no. Lamentablemente. Y si de algo puede servir mi historia para alguna, pues ojalá y que sea la voluntad de Dios y que así sea. Yo estoy seguro que así será. Mucha valentía, mucho coraje. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir esto que es muy difícil. Yo sé que todo el que está viendo en este momento lo está sintiendo. Pero, repito, el tiempo de Dios es perfecto. Así que no sabemos a cuántas mujeres y hombres también estemos ayudando en este momento con tu historia. Así que muchas gracias, Scarlett. Gracias, Lord.